Hola clase, estamos en la página 38 y el tema para esta charla virtual es los verbos. Los verbos son palabras que expresan acción o estado. Se conjugan en tres pautas de declinación. Estas tres pautas de declinación son para reflejar la persona y el número del sujeto. Tienen naturaleza y sufren de cambios de modo, tiempo, perfección y aspecto. Y vamos a ver algunos detalles aquí más adelante. Muy bien, ¿qué se entiende por el término declinación? Pues los verbos vienen en tres declinaciones, es decir, que existen tres pautas de conjugación. Una pauta de conjugación es una declinación. Además de la variación con verbos que se consideren irregulares. Entonces, por ejemplo, tenemos verbos AR, verbos ER, verbos IR. Tienen ciertas pautas, ciertos patrones de conjugación, pero hay verbos irregulares que no necesariamente caben en estas tres declinaciones precisamente. La primera declinación, como ya indiqué, es la de los verbos que terminan con AR. Estos verbos componen la mayoría de los verbos y en general carecen de irregularidades. Un verbo AR suele ser regular en cuanto a su conjugación. La segunda declinación se aplica a los verbos que terminan con ER y la tercera declinación es la pauta o el patrón, los patrones para los verbos que terminan con IR. Los verbos ER e IR suelen ser verbos con diferentes irregularidades. En muchos casos tienen irregularidades. Muy bien, los verbos tienen también persona y tienen número. Lo siento. Los verbos declinan o se conjugan para reflejar el sujeto. Hay tres niveles personales de conjugación y cada nivel tiene dos variaciones. Tiene la variación singular y la variación plural. Por ejemplo, la primera persona es el primer nivel. Sí, es el primer nivel de la conjugación. Se refiere a la persona, lo siento, se refiere a la persona que habla o las personas que hablan. Las formas singular y plural del verbo se conjugan para reflejar yo, la forma singular, y nosotras o nosotros en la forma plural, respectivamente. Es decir, que el primer nivel de persona es la primera persona. Tenemos la primera persona singular, la primera persona plural. Y cuando vamos paso por paso, o sea, nivel por nivel, segunda persona, tercera persona, con cada nivel bajamos un rango y nos alejamos un poco de el sujeto de la oración. Por ejemplo, la segunda persona hace referencia a la persona a quien uno se dirige.
Hay tres maneras de conjugar el verbo para reflejar la segunda persona singular. Tenemos la forma de tú, la forma de vos y la forma de usted. Por la manera en que conjugamos el verbo, tratamos la forma de usted como si fuera un pronombre de la tercera persona. Tengo que hacer un cambio. Discúlpanme, necesitaba añadir una parte. Se me olvidó incluir que también tenemos la segunda persona plural, ¿verdad? Obvio. Hay dos maneras de conjugar un verbo en la segunda persona plural. Tenemos la forma de vosotros o vosotras, ¿verdad? Una misma conjugación para la forma femenina y la forma también neutral o masculina. Y tenemos la forma de ustedes, que también se refiere a la segunda persona plural. La segunda persona es la persona o son las personas a quien o a quienes uno se dirige. Tú, vos, usted, ustedes, vosotros, vosotras. Por la manera en que conjugamos el verbo, tratamos las formas de usted y ustedes como si fueran pronombres de la tercera persona, ¿verdad? Aunque lógicamente son de la segunda persona, nos estamos dirigiendo hacia estas personas, pero gramaticalmente, como bien sabemos, estas formas de usted y ustedes se tratan como si fueran de la tercera persona. Muy bien, la tercera persona se refiere a la persona de quien uno habla, ¿verdad? La primera persona soy yo o somos nosotros, la persona que habla. La segunda persona es la persona a quien uno habla, son ustedes, eres tú, sos vos, es usted. Y la tercera persona es la persona a quien, de quien uno habla. Estoy hablando de Pablo, de Paquita, de Pepita, etcétera, ¿ok? No sé por qué falta información aquí, pero obviamente como bien sabemos, la tercera persona puede ser él, ella, puede ser ellos, puede ser ellas, puede ser mi hermano, mi hermana, pueden ser mis hermanos o mis hermanas. Son las personas que no somos nosotros, no soy yo, no eres tú, son las personas allí, ¿verdad? Ok, muy bien, vamos a seguir. Los verbos también tienen tiempo. Hasta aquí tienen declinación, ¿verdad? Una pauta de conjugación. Tienen persona, 1, 2, 3. Tienen número, singular, plural. Tienen también tiempo. Los verbos tienen tiempo y esto se refiere a cuando la acción haya tenido lugar. Hablando ampliamente, tenemos tres tiempos gramaticales: el futuro, el presente y el pasado, ¿verdad? Y casi todas las formas, todos los tiempos, todas las conjugaciones son variaciones del presente y futuro o el pasado. Otra palabra para el pasado es la palabra pretérito. Y por eso les he explicado que los términos pretérito imperfecto realmente no son completamente adecuados. Lo más adecuado sería hablar de el pretérito imperfecto y el pretérito indefinido. Ambos tiempos son tiempos del pretérito, tiempos del pasado. Muy bien, los verbos también tienen modo. El modo teóricamente indica la actitud del hablador hacia su tema. Sin embargo, prácticamente su uso es regido por
reglas fijas de la gramática, ¿verdad? Tenemos 4 modos de verbos. Tenemos el modo aquí, ok, infinitivo, indicativo, subjuntivo e imperativo. Son los 4 modos. Y como expliqué, en teoría habla de la actitud del hablador, pero la verdad es que en práctica tenemos ciertas reglas muy fijas de la gramática para decidir cuándo usaremos cuál modo. Muy bien. Perfección. Casi todos los tiempos tienen sus formas simples y sus formas compuestas también. Las formas compuestas suelen emplear una conjugación del verbo haber y añaden a ella un participio pasado no declinado. Por ejemplo, una forma de haber, hayas, más el participio pasado que termina con ado o termina con ido. Por ejemplo, pintado. No declinado significa que no vamos a poner pintadas, no vamos a poner pintados, vamos a poner solamente la forma no variable, pintado. Muy bien, entonces esto sería una forma perfecta. Es importante que tú hayas pintado, por ejemplo. Esto se refiere a perfección. Muy bien, todos los verbos también tienen aspecto. El aspecto del verbo puede referirse a varios atributos, pero entre ellos el aspecto negativo y afirmativo es algo de que comúnmente hablamos. En ese sentido, el aspecto solamente afecta la conjugación del verbo en el modo imperativo. Con esto quiero decir que vamos a decir yo como y vamos a decir yo no como. Aquí tenemos la forma afirmativa, aquí tenemos la forma negativa y el hecho de que el primero esté en el afirmativo y el segundo en el negativo no cambia la conjugación. Sin embargo, la forma imperativa sí cambia dependiendo del aspecto. Por ejemplo, no, por ejemplo, come tú. Ups. Versus no comas tú. Notemos que esta forma es la forma afirmativa y esta forma es la forma negativa. Come, lo siento, come versus comas. Tenemos dos formas distintas dependiendo del aspecto del verbo. Muy bien. En el próximo video hablaremos de la naturaleza, o sea, la transitividad de un verbo. Gracias.